Electric Circuit Studio es una aplicación que permite realizar simulación de circuitos electrónicos. Con esta herramienta podemos observar el funcionamiento de cada uno de los componentes que utilizamos en el curso de electrónica, componentes de los cuales se analizará su función, su conexionado y los circuitos aplicables de estos mismos. A su vez, los instrumentos a conectar nos permitirán medir distintos parámetros para testear el funcionamiento correcto de estos circuitos, todos ellos partes de los circuitos que realizamos en cada clase. Utilizaremos una fuente de tensión cuyo parámetro se mide en voltios. Por defecto, en el caso del simulador, obtiene una tensión de 1 voltio, parámetro que variaremos a 12 voltios para nuestro circuito. También emplearemos una masa, que es un punto de referencia fundamental en un esquemático, fundamentalmente para simular. Y luego, resistencias, cuyo parámetro se mide en ohms. En este caso, por defecto, resistencias de 1 kilo ohms es lo que plantea el simulador, que nosotros alteraremos en cuanto a su valor para observar la respuesta del circuito a distintas situaciones. Conexionado de los instrumentos. En esta simulación utilizaremos 3 voltímetros, justamente por los puntos en los cuales se pueden medir estas tensiones: la tensión de la fuente y la tensión sobre cada una de las resistencias. Cuando conectamos los voltímetros, observamos que hay una referencia RMS que corresponde a lo que sería un valor eficaz, valor utilizado en tensión alternada. Como nuestro circuito es un circuito de tensión continua, cambiaremos esa característica a valor instantáneo. Hacemos el conexionado como se observa. Simulación. Ahora sí, aprovecharemos la característica fundamental de esta aplicación. Observamos ahora la tensión en cada uno de los voltímetros, correspondiendo a 6 voltios en cada una de las resistencias y 12 voltios la tensión de la fuente. La tensión sobre las resistencias se denominan caídas de tensión, ya que es un componente pasivo. No es posible que ellas entreguen tensión. Caída de tensión. También podremos observar, gracias al simulador, que si alteramos el valor de una de las resistencias, por ejemplo, duplicamos su valor, pasamos a 2 kilo ohms, en la simulación se observa que la tensión sobre la misma se ha duplicado, 8 voltios en este caso y 4 voltios en la otra. De todos modos, la suma continúa en 12 voltios. Consecuencia, la suma de las caídas de tensión en un circuito serie es igual a la tensión de la fuente, concepto que se conoce como segunda ley de Kirchhoff. Otro concepto importante de este circuito de conexión de resistencias en series es el denominado resistencia equivalente. En este caso, utilizaremos otros de los instrumentos disponibles en el simulador, un ómetro, para lo cual retiro la fuente de tensión y conecto el ómetro entre los dos extremos de las resistencias. Como las que quedaron son resistencias de 2K y de 1K, observamos que el ómetro indica 3 kilo ohms de resistencia. Esta es la resistencia equivalente para este circuito, situación que permite utilizar distintos valores de resistencias de acuerdo a lo que necesitamos, haciendo conexión de resistencias en serie. Resistencia equivalente. El tercer parámetro a medir a través del simulador es la corriente que se mide en amperes. Utilizamos un amperímetro a partir de los instrumentos del simulador. Para el conexionado del amperímetro es necesario abrir el circuito. Desconectamos un cable, conectamos el amperímetro. Hacemos mención muy particular porque en el caso del empleo del tester es cuanto máxima atención se debe poner en su conexionado.
El tester, en este caso el amperímetro, pasa a ser un cable, de modo que permita la medición de la corriente correcta en el circuito. En nuestro caso, tenemos una resistencia equivalente de 3 kiloohms. Si hacemos el cociente corriente igual a tensión sobre resistencia, 12 voltios sobre los 3000 ohms, nos da una corriente de 4 miliamperes, que es lo que podemos observar gracias al simulador. En el Centro de Capacitación Tecnológica LED utilizamos una serie de apps para teléfonos o tablets en forma didáctica. Esto permite afianzar los conceptos teóricos vertidos en la clase mediante simulación de circuitos, que luego son armados en la parte práctica. El objetivo es aprender electrónica.